Continuando con las clases de histología del aparato genital femenino, vamos a hablar sobre la vagina y sobre la citología cérvico-uterina. La vagina es un tubo fibromuscular que comunica los órganos genitales internos con el medio externo. Está formada por una vaina fibromuscular que se extiende desde el cuello uterino hasta el vestíbulo vaginal, que es la región situada a nivel de los labios menores. La pared de la vagina va a consistir en lo siguiente: una capa mucosa con pliegues transversales revestida por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Las papilas de tejido conjuntivo de la lámina propia van a estar subyacentes y van a empujar ese revestimiento epitelial de tal manera que se van a hacer una gran cantidad de pliegues transversales en la mucosa. Las células de ese epitelio pueden contener algunos granos de queratohialina, pero en condiciones normales no ocurre queratinización propiamente dicha. La capa muscular intermedia está organizada en dos estratos de músculos lisos entremezclados, uno interno circular y otro externo longitudinal. La capa adventicia está organizada en un estrato interno de tejido conjuntivo denso contiguo a la capa muscular y un estrato externo de tejido conjuntivo laxo que se confunde con la adventicia de las estructuras vecinas. La vagina posee un epitelio, como dije antes, estratificado, plano, no queratinizado y no va a poseer glándulas en su composición. Fíjense ustedes como aquí en ninguno de los estratos hay glándulas. El moco o la secreción que se observa dentro de la vagina procede de dos fuentes. El primero es el moco producido por las glándulas cervicales del cuello uterino que cae hacia la vagina, y el resto puede corresponder a un trasudado que es originado en los vasos, que fíjense que hay una gran cantidad de vasos en la región profunda de la lámina propia, que cuando se ingurgitan puede ocurrir un fenómeno de trasudación hacia la luz vaginal. Y esto explicar la presencia de los fluidos que podamos encontrar a nivel de la vagina. Fíjense ustedes un detalle más próximo del epitelio de la vagina, como son estratos múltiples de epitelio plano, estratificado, no queratinizado, y fíjense cómo se pueden ver núcleos inclusive en los estratos más superficiales. Aquí está la lámina propia. La citología cervicuterina es un procedimiento rutinario de la consulta de ginecología y gineco-obstetricia, y consiste en la toma de una muestra de las células que se esfacelan tanto del exocervix como del endocervix. En el procedimiento se introduce un espéculo dentro de la vagina de la paciente y en primera instancia se introduce un hisopo en cuyo extremo hay un pequeño cepillito que se va a mover dentro del endocervix. Esto va a tomar, a exfoliar, por decir así, una gran cantidad de células del canal endocervical que se van a extender sobre una lámina portaobjeto. Inmediatamente esta lámina se fija, se le coloca un fijador celular y luego se introduce otro hisopo largo de madera cuya punta es roma, el cual se va a rozar suavemente sobre el exocervix tratando de tomar una muestra o exfoliando esas células que están aquí en el exocervix. Nuevamente con otro portaobjeto se extiende, se fija y esas láminas se envían al laboratorio de anatomía patológica para su correspondiente informe. La importancia de la citología cervicuterina, más que todo, es visualizar las características histológicas de estas células e informarnos si hay células malignas, si hay cambios celulares premalignos compatibles con cáncer de cuello uterino, si hay infecciones, y también nos sirve para evaluar el efecto de las hormonas de la progesterona y de los estrógenos a nivel de las células del epitelio del cuello uterino.
Si observamos el epitelio del exocervix, que es el plano estratificado no queratinizado, podemos observar varios estratos y la presencia de células de distinta morfología según vayamos profundizando en ese estrato. Los más superficiales son células grandes de contorno poligonal, con un núcleo pequeño y un citoplasma muy abundante. Estas son las células más superficiales, las que están mirando hacia la luz de la vagina. Las células intermedias tienen una proporción de citoplasma menor y un núcleo un poquito más grande. En la medida que vamos profundizando en el epitelio del exocervix, encontramos que hay células parabasales con menor cantidad de citoplasma y las basales cuya cantidad de citoplasma es apenas un pequeño rodete dentro de él que se observa un núcleo prominente. Todas estas células nosotros las podemos encontrar en una citología cervicuterina normal. Es decir, es normal que encontremos células grandes, pequeñas o intermedias. No obstante, esta proporción va a variar según la condición hormonal de la mujer, va a variar según el momento del ciclo menstrual en que sea tomada la citología. En este recuadro podemos observar cómo se ve una citología, un extendido de citología cervicuterina al microscopio una vez que ha sido preparado y teñido. Aquí observamos ya las células teñidas. Estas son células del estrato superficial, estas del estrato intermedio, parabasal y las basales. Fíjense cómo cada vez hay menor proporción de citoplasma en relación al núcleo. ¿Cuáles son los elementos en los que me van a describir un informe de la citología cérvico-vaginal? Hay unos parámetros denominados índices de evaluación. Estos índices son el índice de maduración, el cariopignótico, el eosinofílico, el de plegamiento celular y el de agrupamiento celular. Los tres primeros tienen mucho que ver con el efecto de los estrógenos sobre las células del epitelio exocervical. El índice cariopignótico se refiere al porcentaje de células poligonales de núcleo pignótico, sin que tome en cuenta la coloración del citoplasma. El índice eosinofílico es el porcentaje de células eosinofílicas sin tomar en cuenta el aspecto del núcleo. El índice de maduración es el parámetro que nos va a informar qué porcentaje de células profundas, basales, parabasales, intermedias o superficiales tenemos en ese extendido. Luego tenemos los dos índices celulares que dan cuenta de la acción progesterónica. Uno de ellos es el plegamiento celular, el índice de plegamiento celular, que es la relación entre las células maduras dobladas y las que están extendidas, sin tener en cuenta la coloración del citoplasma o el aspecto del núcleo. Y el índice de agrupamiento celular es la relación de grupos de 4 o más células con relación a otras que están en forma aislada. Tanto el índice de plegamiento como el agrupamiento celular van en paralelo y tienen mucho que ver con la fase de la influencia de la progesterona. ¿Cómo vemos la citología dependiendo del día del ciclo menstrual en que la tomemos? Si es tomada entre los días 6 y 12, o sea, en la fase postmenstrual, hay un índice cariopignótico elevado, aumento de las células eosinofílicas y un predominio de células intermedias. Fíjense cómo aquí hay tanto superficiales como intermedias. En la medida que vamos avanzando a la fase preovulatoria, entre el día 12 y 13, el índice cariopignótico va incrementándose. Quiere decir que hay más células del estrato superficial, se disminuyen las células del estrato intermedio y el frotis empieza a ser un poquito más limpio. Luego, la citología de la fase ovulatoria evidencia el porcentaje más alto de índice cariopignótico que llega a un 80%. Fíjense cómo se ve la citología de esa fase, tomada en esa fase. El índice eosinofílico va del 50 al 70% y hay un escaso agrupamiento celular. Luego, una citología que la tomemos ya en la fase luteínica, es decir, después del día 14, después de la ovulación,
va a evidenciar que ya el plegamiento celular se ha iniciado. Fíjense cómo las células tienden a agruparse y a plegar sus bordes. Esto quiere decir que hay un descenso del índice cariopinótico, que ya hay menos células superficiales y que además ellas ya tienen una acción evidente del efecto de la progesterona. Estas características del plegamiento y del agrupamiento celular se van haciendo más intensas a medida que la fase luteínica va pasando a intermedia y a avanzada. Si queremos hacer, digamos, una síntesis de los grandes fenómenos que ocurren a nivel de cada una de las fases del ciclo menstrual, tomando en cuenta el ovario, el endometrio y la citología cervicuterina, observamos lo siguiente. En fase estrogénica temprana, a nivel del ovario, presencia de folículos primarios, a nivel del endometrio proliferativo, con estroma celular y glándulas cortas y limpias, y a nivel de la citología vaginal, una mezcla de células superficiales con intermedias con un índice cariopinótico alrededor del 50-60%. Cuando estamos en la fase estrogénica intermedia, a nivel del ovario, el folículo primario ya es un folículo avanzado, a nivel del endometrio hay unas glándulas sinuosas y comienza a haber un poquito de edema a nivel del estroma del endometrio. La citología de esta fase, aunque no está evidenciada aquí, es muy parecida a la de la fase estrogénica inicial. En la fase estrogénica tardía, a nivel del ovario, está el folículo maduro o de Graf. En el endometrio, las glándulas ya comienzan a tener una mayor sinuosidad y el edema del estroma es evidente. Hay también evidencia de una pequeña cantidad de secreción en las glándulas del endometrio. La citología preovulatoria comienza a tener mucho más índice cariopinótico, donde hay más predominio cada vez mayor de las células superficiales. En la fase posovulatoria, una vez que ocurre la ovulación, a nivel del ovario tenemos la formación del cuerpo lúteo con sus células granulosoluteínicas y tecoluteínicas. A nivel del endometrio, lo más importante es la aparición de la vacuolización subnuclear de las células que revisten las glándulas del endometrio y la presencia de edema a nivel del estroma endometrial. La citología tomada en esta época es la que tiene el mayor porcentaje de índice cariopinótico. Fíjense ustedes cómo las células prácticamente todas son del estrato superficial. En la fase luteínica intermedia ya el índice cariopinótico cae bastante y comienzan a aparecer células de otros estratos y lo más importante es que se agrupan y se pliegan en sus bordes. El endometrio ha cambiado a las células del estroma sumamente edematizado y las glándulas con un aspecto de sierra donde la secreción comienza inclusive a disminuir. Y en la fase luteínica tardía tenemos en el ovario el cuerpo lúteo que ya comienza a disminuir su secreción de progesterona y una gran cantidad de células agrupadas y plegadas en la citología vaginal de ese momento. El endometrio, el aspecto del endometrio en la luteínica tardía son las glándulas aserradas con disminución de la cantidad de secreción, un estroma endometrial sumamente edematizado y con focos pequeños de hemorragia.